En este caso voy a refutar el famoso vídeo de Marina Rivers en el cual define lo que es la clase obrera. Para poneros en antecedentes, Marina Rivers, que por supuesto tiene que convertir en anglicismo su apellido, porque Marina Rivera no sería tan cool, no sería tan guay, cuando dejemos de ver en el decadente imperio de Estados Unidos el reflejo en el que mirarnos, habremos dado un paso de gigante como sociedad. Pero en fin, divagaciones aparte, y como iba diciendo, Marina Rivers es una influencer de TikTok y de Instagram, pero bueno, comenzó en TikTok, que se hizo famosa a partir de 2020. Yo no tenía ni idea de quién era, sinceramente, pero bueno, al parecer se hizo famosa desde 2020, con sus bailecitos provocativos, incluso llegó a posar en bikini en Filomena, en el cual, bueno, no voy a opinar sobre ese acto en concreto, pero sí que es cierto, seguía un modus operandi bastante similar a cualquier otra influencer, ¿no? Lo que yo llamo simulacro de cortejo. ¿Qué luego ocurre cuando una chica y un chico están frente a frente en una discoteca y la chica empieza a bailar del modo en lo que lo hace Marina Rivers? Sonrisa picarona, guiñar un ojo, hacer así con el dedo en la boca, son claras señales de deseo o al menos de interés sexual. Pues obviamente el chico pensaría que ha ligado, que ha triunfado. Eso provoca una respuesta en el cerebro, los llamados neurotransmisores, en concreto la dopamina y la oxitocina, entre otros, de deseo, placer y recompensa, que básicamente lo que es el engranaje que mantenía en movimiento la rueda de la reproducción de la especie. Pues bien, en la era de las redes sociales, en el cual los individuos están cada vez más solos, más aislados, más dependientes de la pantalla y de la tecnología, esa pantalla es el intermediario entre la influencer, la creadora de contenido, y el usuario. El usuario ve eso, ve cómo le guiñan, porque aunque mire la pantalla, el cerebro eso no lo interpreta así. El cerebro interpreta que le están guiñando a él y segrega todos esos neurotransmisores que he mencionado. Como consecuencia, crea una adicción, crea una dependencia y hace scroll, scroll, scroll para ver a las chicas con vestidos escotados, haciendo movimientos sensuales y haciendo todas las señales que he mencionado anteriormente. Por supuesto, Marina Rivers y otras también tienen chicas heterosexuales que la siguen. En ese caso es porque la ven como un ejemplo a seguir, admiran su estilo, su manera de comportarse, de desenvolverse. Hay cierta competencia intrasexual ahí también. Pero Marina Rivers no se quedó ahí. Llegado a un punto, se hizo aparecer colaboradora de televisión. Yo no he visto ningún vídeo suyo al respecto, la verdad. Pero quiso subirse al carro del activismo. ¿Y qué es lo que se lleva ahora en el activismo? Bueno, aparte de lo identitario, hemos importado de Estados Unidos estar a favor o estar en contra de los impuestos. O al menos en los marcos a lo que se mueve en dicho país. Allí se autoproclaman socialistas en función de si apoyan que haya muchos impuestos, para que nos hagamos una idea. Y gran parte de la polémica vino por eso. Yo no sé cómo empezó, imagino con la típica pelea en las redes sociales. Marina Rivers era muy crítica con los youtubers que se iban a Andorra para evitar pagar impuestos. Es posible que algunos se sintiesen picados o incluso atacasen en primer lugar. También fue motivo de mofa que hablase en primera persona del plural para incluirse ella en los problemas de la juventud para encontrar vivienda, a pesar de que ella tenía una vivienda bastante decente. Ella, bueno, la respuesta que dio no fue la más afortunada. Ella dijo que si la vivienda no fuese tan cara tendría 2 o 3 viviendas, no tendría solamente una. En fin, no se lució mucho ahí, la verdad. Pero sí que quisiera rescatar algunos de los fragmentos que tiene ella antes de pasar al cogollo del bloque, sobre la clase obrera en sí misma. No te has ido a Andorra porque los políticos roben. Te has ido a Andorra porque eres egoísta y porque no quieres tributar en este país. Pero te voy a dar la razón en una cosa, estoy muy orgullosa de pagar impuestos en este país. Para mí eso es ser patriota, para mí eso es ser española y amar España, contribuir y devolver a España todo lo que me ha dado España. Me ha dado sanidad pública, educación pública, carreteras, seguridad. Y fíjate, por desgracia, en mi familia hemos sufrido más de 7 cánceres, todos tratados en la sanidad pública. Cosas que mi familia no se hubiese podido costear y lo hemos podido costear gracias al sistema que tenemos de bienestar. Y estoy súper orgullosa de contribuir en eso. En que las familias, independientemente del dinero que tengan, puedan ir a la sanidad pública y puedan curarse. Y en tener una educación de calidad para todos. Pero Ricky, fíjate, haber conseguido ser una privilegiada no me olvida de dónde vengo, de tener conciencia de clase y de saber quién soy. También por eso me puedo incluir en este plural, porque soy clase obrera. ¿Por qué he nacido clase obrera? Porque mi hermana es clase obrera y toda mi familia y mis amigas.
porque mis principios van por delante de mi privilegio y de mi dinero. En efecto, ahí tenemos el origen de la polémica de si Marina Rivers es o no clase obrera. Sea como fuere, aquí dice cosas que son ciertas. La sanidad pública permite que gente no esté endeudada hasta las cejas o directamente muera de asco sin poder tener una atención sanitaria digna, como ocurre en Estados Unidos. Eso es cierto, eso es objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Que la presión fiscal no se corresponde con la calidad de esos servicios. La sanidad pública está muy mal, no solamente en Madrid, que quienes seguimos medios de izquierda sabemos hasta qué punto pareciera que solamente en Madrid están los problemas de la sanidad española, que tendrá muchas taras, sobre todo en temas de atención primaria, pero en listas de espera quirúrgicas, por ejemplo, es la que mejor está por cada 1000 habitantes. En cambio, encabezan la lista Andalucía y Cataluña, que hasta hace nada gobernaban sus socios de gobierno y ahora está el PSC. Y básicamente la sanidad pública se ha deteriorado en muchas comunidades autónomas. Por ejemplo, Castilla-La Mancha no están reemplazando a los médicos de pueblo que se han jubilado y están trayendo personal rotatorio, creando una gran despersonalización en el servicio. ¿Y qué decir de Renfe, que se está cayendo a pedazos? Los retrasos son continuos. Las averías en las estaciones son constantes también. Y ya ni hablemos, con esto voy a encenderme estoy seguro, del tema de la Dana. Cómo las administraciones se pasaban la pelota unas a otras, cómo los vecinos estaban muriendo, tenían el limo hasta las cejas. Cuando osaron quejarse a Margarita Robles cuando fue a visitar la zona, encima les abroncó cuando los vecinos dijeron: ¿qué pasa aquí? Que nuestros garajes siguen sin limpiar. Y actuó como una déspota. ¿Qué pasa con la seguridad? Que dicen que han bajado los delitos, pero las agresiones sexuales, lo cual tendría que preocupar mucho a las mujeres. Recordemos que estamos en el gobierno más feminista y concienciado de la historia, según nos han contado, parece no importar. El tráfico de drogas ha subido mucho también, muchísimos. Y bueno, mirad, ya me estoy empezando a encender. Son tantas cosas, y ya ni hablemos de los incendios. Incluso si echamos la culpa al gobierno del PP porque la comunidad tal, no estáis asumiendo la raíz del problema. Eso quiere decir que estos servicios descentralizados son una maquinaria partidista para echarse la culpa los unos a los otros, mientras es el pueblo el que sufre. Todo esto no lo vais a criticar, por supuesto. Voy a hablar en segunda persona del plural, Marina Rivers, en este caso, aunque lo más probable es que no escuches esto, pero bueno, da igual. A partir de ahora voy a hablar dirigiéndome a ti, como si me escuchases. Vosotros no vais a criticar esto, porque supondría criticar el estado de las autonomías, que es parte del chiringuito del régimen del 78 al cual pertenecéis. Y por lo tanto estaréis en problemas. Dejaréis de ser mainstream, dejaréis de ser parte de los voceros del sistema, que es lo que sois. Y ya ni hablemos, por supuesto, de las corruptelas. Obviamente el PP no es quien para criticar. Hace poco la UCO destapó otra página en el caso Montoro, según el cual las compañías gasísticas estaban pagando dinero al bufete del caso Montoro. Pero es que Pedro Sánchez está rodeado, le crecen los enanos. Que si la mujer, que si el hermano, que si la mano derecha, que si todo el mundo está saliendo pringado. Vivimos en un estado corrupto, tanto PP como PSOE. Por lo tanto, es normal que haya un sector de la población que esté viendo cómo está gastándose en chiringuitos, en servicios ineficientes y en corruptelas. Mientras los servicios públicos, sanidad, educación, etcétera, 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 no está mejorando como debería mejorar su servicio. Es más, está empeorando. Y dicen, ¿dónde van nuestros impuestos? ¿A dónde se supone que van? Y tienen razón. Tienen bastante razón, de hecho. ¿Y qué decir del impuesto a la basura? La tasa de basura es el mayor latrocinio que hay. Nos dicen que nosotros generamos residuos. ¿Cómo que generamos? ¿Tenemos plantas envasadoras en nuestras casas? Ahora resulta que después de que las empresas cambiasen el consumo a granel por el empaquetado masivo, ahora somos nosotros quienes tenemos que pagar el pato, pagando tasas abusivas, entre muchos otros impuestos que hay por ahí. En fin, voy a intentar calmarme. Sea como fuere, es normal, como digo, que esto suceda, como también es lógico que los liberales capitalicen el descontento por los impuestos, entre muchos otros problemas que aquejan a este país, incluso a costa de desmantelar lo poco público que queda y que ya había sido previamente derruido por los socialdemócratas, por los supuestos defensores de lo público, lo habían dejado hecho unos zorros, totalmente desprestigiado de cara al pueblo, que por lo tanto, una vez hecha esa labor de zapa, lleguen los liberales y que impere la ley de la selva que deje a los más vulnerables en la estacada. Y por ello no tenemos que apoyar los impuestos en abstracto, sino que sean correctamente destinados.
y también, ¿por qué no?, que se alivien donde deban aliviarse para el pueblo. Aunque bueno, yo directamente no creo en los impuestos. Yo tengo como programa máximo, como diríamos los comunistas, la abolición completa de los impuestos. Que sean los trabajadores quienes con su propio trabajo contribuyan tanto a los servicios públicos como a sus necesidades materiales, lo cual entraría dentro de un Estado socialista propiamente dicho. Pero bueno, volvamos a la hora, volvamos a la actualidad y sobre todo vayamos al grano. Es hora de responder por fin, después de este largo preliminar, al vídeo que nos ocupa. ¿Qué es lo que Marina Rivers entiende por clase obrera? Vamos a ir punto por punto, desgranando todo lo que dice. Y voy a decirlo como si ella me estuviese escuchando, aunque dudo muchísimo que llegue a escuchar este podcast, pero bueno. En fin, dentro vídeo. No me creo que esté haciendo este vídeo, pero amigos, hablemos de la clase obrera. Yo tampoco puedo creerme que esté reaccionando a este vídeo, créeme. Ay, qué pereza me da esta época. Hablo como si tuviese 80 años y no tengo ni 40. Pero en fin, es lo que toca, ¿no? Hay que confrontar ideológicamente a los influencers de turno, como es tu caso. Si atendemos a la definición clásica de clase obrera, es un grupo social integrado evidentemente por personas que no poseen los medios de producción y venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esa definición, aunque correcta en sí misma, es simplista, es escolástica. No refleja la complejidad de la caracterización de las clases sociales del capitalismo según Carlos Marx. A nivel pedagógico está bien, pero para hacer una categorización absoluta es insuficiente. Voy a hacer aquí una acotación. Por medios de producción nos estamos refiriendo a cualquier elemento que permita crear una mercancía susceptible de generar valor añadido, de generar valor la cual será empleada en parte en producir nuevas herramientas, nuevas instalaciones que generen más valor. Estas pueden ser pues cualquier maquinaria, cualquier herramienta, inclusive la propia tierra. Todo eso son medios de producción. En efecto, la clase obrera son aquellos que no tienen los medios de producción y que desposeídos de los mismos solamente les queda su fuerza de trabajo para sobrevivir, venderlas a los capitalistas a cambio de un salario, correcto, hasta ahí bien. Pero existe una escala de grises que vuelve el panorama bastante más complejo. Ya lo era en tiempos de Marx, ya lo era en tiempos de Lenin, ya lo era en tiempos de Mao y también lo es ahora. Ya Marx, cuando hacía un análisis, una caracterización de las clases sociales, hablaba, por ejemplo, de la pequeña burguesía. Aquellos pequeños comerciantes, aquellos artesanos, aquellos representantes de una capa inferior de la burguesía, de una capa más primitiva que la gran burguesía industrial, y que estaba en proceso de retroceso, de proletarización. Los artesanos tenían que cerrar sus talleres por las fábricas que les estaban aplastando su negocio. Los tenderos vivían en la cuerda floja. También podemos hablar de, por ejemplo, los campesinos, al menos aquellos que tenían sus tierras, que eran propietarios de sus tierras, de sus aperos de labranza, etcétera, que también veían cómo eran desposeídos por la gran competencia, en este caso por la acumulación originaria, por el cercamiento de tierras, por desposeer a los campesinos de sus tierras comunales y empujarles a engrosar el ejército industrial de reserva en las ciudades. A lo que se le sumaría la modernización de la maquinaria agrícola que haría que muchas manos sobrasen en el campo. Todas esas capas inferiores de la burguesía acababan engrosando las filas del proletariado. Y de hecho, precisamente es importante recalcar esto porque, vale, defines clase obrera, pero no su contraparte, la burguesía. Porque dentro de una perspectiva dialéctica, igual que existe una parte que es la clase obrera, aquella que no tiene medios de producción, también existe su contraparte, con la cual entra en contradicción, que es la burguesía, concretamente la gran burguesía. Por lo tanto, si dices que eres clase obrera, vas a tener que justificarlo, que es lo que vas a hacer ahora. Pero veremos si lo que dices se sostiene. Pero sigamos con el vídeo. Bueno, sobra decir que yo no soy dueña ni de Instagram ni de TikTok, soy autónoma en todo lo que son las redes sociales, pero también soy asalariada porque trabajo en la televisión y cobro un salario. Aquí es interesante, porque por un lado dices, no soy dueña de Instagram y de TikTok, pero has dicho algo muy interesante, has dicho, soy autónoma. Correcto. Efectivamente. Formas parte, por tanto, de la pequeña burguesía dependiente de una burguesía mayor. Es decir, los que tú aludes,
los dueños de Instagram, TikTok, etcétera. Tienes cámara, que también puede que tengas contratados a trabajadores que hagan edición de tus vídeos. Por lo tanto, serías ahí una explotadora en términos marxistas, no en términos morales de explotación. Obtener beneficio a costa del trabajo de otro. Eso yo no lo sé si lo haces o no. Pero eres autónoma, tú misma lo has dicho. Eres una pequeña burguesa dependiente de una burguesía mayor. Además, tienes tu marca personal. Tienes tus patrocinadores. Eres lo que Johnny Yescas llamaba una rentista del cuerpo. Haces de tu imagen una mercancía, de la que tú extraes valor. Bueno, extraes valor aparte de una industria que se mueve detrás. No es valor etéreo, al margen de otros tipos de valor que van vinculados a este. Pero la cuestión es que si cerrasen esas redes sociales, tú tienes los medios para irte a otra. Bueno, por ejemplo, en el caso de TikTok, yo qué sé, podría haber una guerra comercial que bloquease a la red social, que es de China. Maldita sea China y la red social que introdujo. Ha sido un cáncer, por otra parte, porque ha hecho que los vídeos sean mucho más rápidos, que la gente tenga una atención mucho menor, porque hace scroll constantemente de un vídeo a otro, de un minuto o menos. Pero en fin, es otro tema ese. La cuestión es que si cerrasen, bueno, si bloqueasen TikTok, podrías irte a un sustituto de este. Porque tienes los medios, tienes patrocinadores y tienes la imagen, que es muy importante. Pero vas a una segunda parte y dices, pero soy asalariada porque trabajo en la televisión. Efectivamente, has capitalizado aquellos impulsos que provocas en tus seguidores, que ya he comentado en la introducción, puramente físicos, para dar el salto a la televisión. Pero ahí entramos en algo muy interesante, porque los clásicos del marxismo no hablaban de lo que haces tú en términos de clase obrera, de generación de valor, sino la perpetuación del orden social dominante. Porque aunque en la época de Marx, de Engels, de Lenin, de Stalin, de Mao, en los clásicos más clásicos no existían los presentadores de televisión, no existían los tertulianos, lo que tú haces no existía. Pero tú entras dentro de lo que se conoce, también lo haces en TikTok, por cierto, al menos en los vídeos en los que no te sexualizas abiertamente. Bueno, en los otros también, qué demonios. Pero en esos vídeos lo que tú haces es difundir la ideología dominante. Una ideología que, aunque se viste de contestataria, es ideología burguesa. Ideología de la clase dominante. Aunque esté empampada de reformismo, de buena voluntad, de igualitarismo, pero básicamente defiende el orden burgués bajo un prisma, digamos, amable, aunque sea muy matizable eso. Redistribución impositiva, derechos sociales, que si la vivienda, que si patatín, que si patatán, son cosas que perpetúan el sistema capitalista. Así que tú entrarías en lo que podríamos hablar de los intelectuales de la clase dominante. Los intelectuales, por ejemplo, orgánicos, de los que hablaba Antonio Gramsci, por ejemplo, y que tanto este como Mao situaban como parte del enemigo a combatir, los intelectuales al servicio de la clase dominante. Evidentemente, al no ser yo dueña de los medios de producción, si cerrara TikTok o Instagram, tendría que buscarme otra forma de ganarme la vida, que yo ya sabéis que quiero ser abogada. En fin, esto ya lo he dicho antes, así que no perderé mucho tiempo. Tú tienes los medios de producción. De hecho, tú misma has dicho que eres autónoma, así que por lo tanto, si cierran esas redes, tú te puedes ir a otra perfectamente. Y con respecto a que quieres ser abogada, el tema de ser abogada es un tanto complejo, porque una cosa que no he mencionado antes, aunque sí lo esbocé cuando mencioné el tema de los intelectuales, para los clásicos, es que no basta tener un salario para ser un trabajador, para ser clase obrera, por lo menos, en términos marxistas. Tú, si fueses, por ejemplo, abogada del Estado, serías una funcionaria. Y ya hablaré de funcionariado más adelante, por cierto. Por otra parte, si tuvieses tu propio bufete de abogados, serías pequeña burguesía. En cambio, si trabajases para otros, ahí la cosa sería más compleja. Quizás en términos marxistas podrías acercarte a ser clase obrera, aunque por tu nivel de vida serías más bien aristocracia obrera, la cual tradicionalmente ha estado en los puestos superiores de los sindicatos, por ejemplo, para que no se saliesen de ese marco puramente de lucha económica y no por la revolución. Esa aristocracia obrera acabó también en las cúpulas de los partidos socialistas,
la Segunda Internacional que traicionó a los trabajadores votando por los presupuestos de guerra en la Primera Guerra Mundial, lo que provocó la escisión con lo que luego serían los comunistas. Es decir, que se trata de un sector de la clase obrera potencialmente traidor. Igualmente, creo que hay una confusión porque una persona es clase obrera cuando no posee los medios de producción. Por tanto, un CEO de una empresa que no tiene participaciones, simplemente es directivo, con un buen rango, cobrando un buen salario, sigue siendo clase obrera. Un médico es clase obrera. Un futbolista es clase obrera. Aquí lo vuelves a hacer. Vuelves a mezclar cobrar un salario con ser clase obrera. Con respecto a los CEOs de la empresa, es lo mismo que pasaba con los abogados. Un CEO de una empresa que no es dueño de la empresa y tiene un buen salario sería aristocracia obrera, que ya hemos dicho que está en los puestos directivos de los partidos políticos, de los sindicatos, y que son básicamente traidores a su clase. Con respecto a los futbolistas, vamos a hacer una especificación. La gran mayoría de los futbolistas no pueden vivir de su salario. Los de regional, los de las categorías inferiores, o directamente no cobran salario, en el caso de los que no llegan a ser profesionales, o si son semiprofesionales, no les llega para vivir, y por lo tanto tienen que compaginarlos con otros trabajos. Solamente una reducida parte de esos futbolistas, los mejores, la élite, son los que pueden vivir de dicho trabajo. Y una minoría aún más reducida son aquellos que directamente son millonarios, y esos, lo siento mucho, pero no son clase obrera directamente. ¿Y por qué no son clase obrera? Pues porque al mismo tiempo que cobran ese pastizal, del cual dependen en gran parte sus derechos de imagen, entrando en ese caso, lo que hemos visto del rentismo del cuerpo, del que tú misma vives, aparte de ese rentismo del cuerpo, poseen acciones de sus propias empresas, porque esos ya han invertido capital fuera del negocio en el que están. Incluso pueden llegar a tener acciones de su club de fútbol. Por ejemplo, Joaquín, en sus últimos años, al mismo tiempo que era futbolista, también tenía acciones del Betis. Esa escala de grises también se pueden ver por abajo, y eso lo explicó bastante bien Mao en su análisis de las clases sociales de China. Mao identificó cómo los campesinos pobres e incluso los pequeños artesanos, aunque tengan medios de producción, su vida es tan complicada que en determinadas épocas del año se ven obligados a vender su fuerza de trabajo, es decir, a depender de un salario. Mao los denomina semiproletarios, que también son semipropietarios. Encarnan ambas facetas, la del propietario y la del trabajador. Es una escala de grises que debe tenerse en cuenta también. Y en cuanto a los doctores, a los médicos, es más complicado, porque al trabajar para el Estado, o para la comunidad, que es una emanación del Estado, serían funcionarios. Y el funcionariado es una capa social que cobra un salario y al mismo tiempo se encarga de mantener la maquinaria represiva del Estado. El Estado es una entidad dirigida por una clase que oprime a otra. En el caso capitalista, es la clase burguesa que utiliza el Estado para oprimir a la clase obrera. Los policías, los militares, por ejemplo, tienen las armas para evitar que el proletariado se subleve. Obviamente también, hacen funciones que también que son transversales a lo que sería un Estado socialista, como por ejemplo mantener cierta seguridad en caso de robos, de asesinatos, son cosas que son funciones útiles, objetivamente útiles para la sociedad, que es algo que los ACAF no suelen mencionar, y que en un Estado socialista también habría, pero también reprimen a la clase obrera. En el caso de los estados socialistas, reprimirían en teoría a la clase burguesa. Los maestros, los profesores, 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que en vez de reprimir por la fuerza, se encargan de mantener la ideología burguesa en las nuevas generaciones, ya sean vertientes conservadoras o progresistas. Actualmente con la hegemonía woke se ve claramente cómo se imponen esas nuevas ideologías a los jóvenes, para mantener el orden burgués a su manera. Pero en el caso de los médicos es más complejo, porque los médicos efectivamente hacen un trabajo útil, salvar vidas, y no blindan el orden burgués de una forma tan clara. Pueden hacerlo con sus contratos con las farmacéuticas, a través de la subvención de las empresas farmacéuticas y viceversa. Hay cierta dependencia bastante importante con las mismas. También hay profesionales honestos que han denunciado cómo no se invierte en prevención de las condiciones objetivas de la clase obrera para evitar enfermedades, optando en su lugar por medicina que trata los síntomas, habiendo mayor negocio sobre esto, además de las externalizaciones,
de las derivaciones, una serie de cuestiones que hacen que el sector de la salud también participe en ese orden burgués. Pero es cierto que los doctores, que los médicos, que las enfermeras son sectores bastante precarizados, tienen un nivel de estrés tremendo, tienen que atender a muchos pacientes al día, haciendo que sea menos de calidad la atención del paciente, más despersonalizada, más como una especie de cadena de montaje. Pero el problema es que al depender encima de las comunidades autónomas, son muy permeables al electoralismo. Las huelgas que se hacen por la sanidad pública, por el estado de la sanidad, por muy legítimos que sean, acaban siendo instrumentalizados por UGT, comisiones obreras, por los sindicatos aparentemente de clase que hacen el juego a los partidos interseccionales como Podemos, como Más País. Son muy permeables a las luchas electoralistas, electoreras. De hecho, es uno de los principales campos de batalla a nivel electoral. Y precisamente lo son por eso, porque encarnan las contradicciones en el seno del Estado, entre quién gobierna la comunidad autónoma y quién gobierna en el aparato estatal central. Digamos que es inevitable. Y eso entroncaría con lo que mencioné anteriormente sobre las comunidades autónomas como centros que, además de diluir los recursos, duplicar las competencias y de repartir prebendas, además de todo eso, como digo, ser el campo de batalla electoralista, electorero, de cara a las futuras elecciones, ya sean generales o autonómicas. Y como consecuencia, el pueblo tiene más difícil localizar al verdadero enemigo, al sistema, al régimen y a las clases que lo sostienen, debido a la eterna pugna entre esos partidos, que diluyen por completo sus responsabilidades cuando sucede alguna desgracia o cuando la gestión es pésima. Por otra parte, además de todo lo mencionado hasta ahora, el funcionariado no solamente contribuye a apuntalar al Estado burgués, sino que ellos mismos se erigen como una especie de pseudocasta privilegiada que vive al margen de forma paralela y por encima de los intereses del pueblo. Esto es algo que los marxistas tradicionalmente han denunciado. No es algo que se hayan inventado los liberales ayer por la tarde, como quien dice. Aunque ahora capitalicen la crítica a los funcionarios. Marx, por ejemplo, en la guerra civil en Francia, alabó cómo los comuneros de París, recordemos que la Comuna de París fue una experiencia revolucionaria que duró apenas 2 meses, entre marzo y mayo de 1871, en el contexto de la guerra franco-prusiana, en el cual, pues bueno, fueron aprobadas medidas para la mejora de las condiciones de la clase obrera, se abolió el trabajo infantil, se proclamó la laicidad del Estado, pero de cara al funcionariado fue importante, tal como dijo Marx, porque decretó que estos tenían que cobrar aproximadamente el salario medio de un obrero, y al mismo tiempo eran revocables y elegibles. Eso es importante porque hoy en día básicamente no son removibles, no rinden las suficientes cuentas de cara a lo que hacen, y tampoco son elegibles por el pueblo, los funcionarios, quitando por supuesto los políticos, claro, y con muchos matices, porque tienen listas cerradas. Hoy en día, para muchos trabajadores, ser funcionario es el último asidero que les queda frente a un mercado laboral que no les permite tener una estabilidad económica. Si quieres tener un trabajo estable, tienes que ser funcionario, pero tal como está concebido, es totalmente antidemocrático. Hay que ver cuánto ha dado de sí esta parte. Me he extendido demasiado, pero yo creo que es la parte que más hacía falta clarificar. En fin, pasemos al siguiente fragmento. Ser clase obrera no depende de los ingresos. La clase social, ser clase media, clase baja o clase alta, sí. Aquí haces un giro copernicano y has pasado de hacer un análisis estructural, el cual, pese a ser demasiado dogmático, demasiado rígido, demasiado escolástico, estaba bien encaminado. Y ahora en su lugar has pasado al cuestionable esquema de las clases sociales en sentido liberal, el cual tiene muchas comillas, puesto que no tiene absolutamente nada de estructural, y contradice de base todo lo que estabas exponiendo hasta ahora. Básicamente, el esquema de clase media, baja y alta lo que hace es crear una ilusión de que la movilidad social es posible y por ganar un poco más de dinero ya te pones por encima del resto de tu clase. Ya hemos visto que esto hace mella en la psicología del obrero. Por ejemplo, quien tiene un gran puesto se convierte en aristocracia obrera y puede actuar en contra de su clase, pero esa movilidad es muy relativa y no se explica tanto por los ingresos, sino por la posición estructural con respecto a los medios de producción, como tú misma dijiste al principio. Tú misma, aunque había sido muy simplificadora, ibas por buen camino. Si tienes un salario medio decente,
puedes comprarte un chalet no muy caro, pero que te permita tener cierta comodidad, puedas tener ciertos coches, puedas tener tal o cual electrodoméstico, irte de vacaciones al extranjero. Un trabajo con buen sueldo, pues, implicaría considerarse clase media, una clase independiente y autónoma de por sí, dueña de su destino. Pero ¿qué pasa si el burgués hace ajuste de plantilla y te despide? Ahí se ve que lo que tú tenías era solamente tu fuerza de trabajo. Del mismo modo, el nivel de ingresos también puede ser engañoso para aquellos que tienen medios de producción, pero son precarios y en la cuerda floja debido a la competencia del gran capital y por el sistema impositivo español. Un autónomo, por ejemplo, que tuviese un nivel de ingresos más o menos parecido al de un trabajador medio, podría estar en una situación bastante mala debido a que no tiene las vacaciones aseguradas por convenio, por lo tanto tendría que arañar horas de su tiempo libre para poder sacar adelante su negocio, tendría también que pagar la trimestral, que se llevaría un porcentaje importante de sus ingresos, y dichos ingresos tendrían una fluctuación mayor que el de un contrato. Sería un pequeño burgués, pero en vías de proletarización. Que esto nos remitiría a lo que hemos hablado antes, en el punto anterior. En resumen, ser clase obrera no depende de tus ingresos, efectivamente, pero ser clase media y alta tampoco, porque la clase media y alta y baja no existen. A nivel estructural no explica nada. En sentido marxista, un futbolista sería también clase obrera. Entiendo que socialmente también se entiende la clase obrera como el trabajador y también un poco el trabajo precario y más manual. Aquí entras en el terreno del precariado, del llamado precariado, mejor dicho, de los trabajadores que ganan menos y que trabajan de forma, como tú dices, más manual. Yo creo que esto no es lo que piensas tú, porque contradiría todo lo que has dicho antes, básicamente, sino como bien dices, lo que socialmente se cree. Así que pasemos al siguiente apartado. Pero no es erróneo. Ese pero no es erróneo me desconcierta. No sé, me parece que está un poco mal ubicado o que simplemente no lo he entendido yo. Yo creo que te estás refiriendo a que no es erróneo todo lo que has expuesto antes, a pesar de lo que dicen quienes afirman que la clase obrera sería lo que tú mencionas, el precariado. O eso quiero creer, porque si no te estarías contradiciendo de nuevo. Realmente lo que depende del ingreso es la clase social. Yo he tenido suerte que toda la vida he sido clase media, mi familia ha tenido suerte y somos clase media y yo ahora soy clase alta. Vamos a ver, ¿tú no eres clase obrera? ¿Has intentado justificar durante todo este tiempo que eras clase obrera, que tienes conciencia de clase obrera, que no olvidas lo que eres, y de repente dices que siempre has sido clase media y que ahora eres clase alta? ¿En qué quedamos, Marina Rivers? ¿En qué quedamos? Por favor, aclárate, que me estás volviendo loco. Y ahora te pregunto, ¿quién es más tonto de los dos? Si yo siendo clase alta me acuerdo de dónde vengo y lucho por los derechos de la clase media y la clase baja, o tú siendo clase baja luchando por el derecho de la gente de la clase alta. No sé. No sé. Ay, la suficiencia progre, no puedo con ella. Pero bueno, al tema. En parte lo que dices es cierto. Es decir, Engels era un burgués, era un capitalista, que dedicó su fortuna a apoyar el ingente trabajo teórico de Marx, aquel que según los liberales nunca trabajó, y que brindó a los partidos comunistas y revolucionarios un método teórico práctico para poder derrocar a la clase burguesa e instaurar la dictadura del proletariado en muchos países. Pero lo que tú estás haciendo no es lo de Engels. Tú estás haciendo el reformismo de toda la vida. Hacer reformas sociales en el marco capitalista para hacer un poco más llevadero, más soportable la vida de la clase obrera y de las masas populares, pero sin cuestionar las relaciones de producción, que son las que fundamentan el poder de la clase burguesa, y que a pesar de todo siguen enriqueciéndose a costa de esta. Además de que esa supuesta defensa de derechos es bastante falaz. Hoy en día el margen de las reformas es cada vez menor. Ya estamos viendo cómo los servicios públicos están en la ruina, por mucho que echéis la culpa a ciertas administraciones, pero es transversal. En todas las comunidades, en mayor o menor medida, se está degradando la sanidad. Renfe, que depende del gobierno central, ya lo hemos dicho también, se está cayendo a pedazos. Hay retrasos cada día. Se está también liberalizando el servicio y estamos en vías de privatización del ferrocarril español. El servicio de tren de mercancías ha sido privatizado. Y ya, si nos vamos más atrás en el tiempo, grandes empresas públicas del tejido productivo de todos los sectores que puedes imaginarte, astilleros, metalurgia, telefonía, electricidad, todo lo que te puedes echar a la cara, era nacional y fue privatizado, todo bajo el gobierno del PSOE. También nos metió en la OTAN, en la Comunidad Económica Europea,
lo que impulsó la reconversión, que muchos trabajadores acabaran en el paro. Todo eso fue hecho por el Partido Socialista, supuestamente socialista obrero español. Ahora mismo, la política migratoria, que es totalmente neoliberal y que ya entraremos más adelante, así que no voy a extenderme mucho, pero también está reforzando la existencia de focos de pobreza y de exclusión. Ahora mismo España es líder en pobreza infantil. El paro juvenil también es notable. Las diferencias sociales son bastante grandes en España también. Ahora mismo el proceso de acumulación bancaria continúa. Durante el gobierno de Pedro Sánchez, Bankia fue absorbida por CaixaBank, por ejemplo, haciendo que la oligarquía financiera esté mucho más concentrada. Yolanda Díaz conquistó supuestamente derechos para los trabajadores haciendo la reforma laboral de Mariano Rajoy. Esto ya lo he dicho muchas veces y no me quiero repetir, pero eso fue lo que hizo, por ejemplo, que se devaluase la figura del contrato indefinido, puesto que sigue siendo relativamente fácil despedir. Y al mismo tiempo los fijos discontinuos están maquillando muchas de las estadísticas del paro y están precarizando bastante más a los trabajadores. La huelga del metal de Cádiz fue motivada en parte por eso, por los contratos fijos y continuos que fueron vendidos como una conquista de la izquierda, de la clase trabajadora. Te estás riendo de lo que muchos llaman fachapobres, pero es que lo que vosotros apoyáis no defiende los intereses objetivos de la clase obrera. Es más, esto paraliza, porque claro, ¿cómo vas a quejarte por lo que hace el PSOE? Si eso sería hacerle el juego a la derecha, según este esquema polarizador paralizante que no lleva a ningún sitio. De hecho, como las principales asociaciones y organizaciones están en manos de Podemos, del PSOE, de Más País, ya sea de forma directa o indirecta, las calles han estado mayormente vacías durante todos estos años, salvo algunas excepciones orquestadas desde arriba. También os digo que quien me quiere entender bien, me entiende bien. Y quien me quiere entender mal, me entiende mal. Que sepas que te acabas de marcar un Mariano Rajoy. Un vaso es un vaso y un plato es un plato. También lo de clase obrera es un sentimiento que yo tengo por donde vengo, donde es mi familia, donde me he criado en mi barrio. Yo vivo en un barrio normal, con un montón de inmigración, gente muy trabajadora que lo ha pasado muy mal. Y en mi familia nunca ha sobrado el dinero para nada. Mis padres son unos currantes y en mi familia la gente es taxista, mecánico, oficinista. Ya hablaremos de inmigración con Moisés Pujante, así que de momento eso vamos a dejarlo. Con respecto a que la clase obrera es un sentimiento, bueno, yo entiendo que te refieres a que es conciencia de clase, no a que sea una autopercepción, como está tan en boga ahora entre los transgeneristas. De todos modos, esa conciencia de clase es errónea y difusa y falsaria, puesto que tú misma te has denominado como clase media, lo cual invalida todo lo que has expuesto, aunque no lo creas. Y al mismo tiempo estás defendiendo los intereses de la burguesía, puesto que ese progresismo, ese proimpuestos, todas esas defensas del estado del bienestar en abstracto, obedece a la clase dominante de forma objetiva. ¿Se puede ser rico y tener conciencia de clase proletaria? Sí, puesto que la conciencia de clase es transversal. Muchos revolucionarios han sido de clases altas, utilizando tu nomenclatura, aunque esté mal decirlo. Han sido pequeña burguesía, han sido mediana burguesía, han sido incluso aristócratas. Ya vimos cómo el caso de Engels, de hecho, financió la creación del socialismo científico, pero en tu caso no es así. Y de hecho, tu concepto de clase es tan difuso que no solamente estás mezclando clase media con clase obrera de forma haciendo un revoltijo extraño, sino que has mencionado que tu familia son taxistas, mecánicos y oficinistas. Oficinistas puede que sea clase obrera, seguramente lo sean, pero taxistas y mecánicos son pequeña burguesía porque tienen medios de producción. O sea que tu propia premisa inicial ahí falla. Aunque eso sí, en términos maoístas, forman parte del pueblo trabajador y por lo tanto son aliados objetivos para la revolución. Siempre y cuando sigamos una línea política adecuada y no los alejemos para que no se acerquen a la reacción. Pero vamos, que os quedéis con esta frase en un vídeo de 2 minutos y medio donde hablo de mi privilegio y cómo antepongo mis principios a mi privilegio, es bastante fuerte. A mí lo que me parece súper fuerte, tía, es el hecho de que siempre se hable de los privilegios por aquí, privilegios por allá. La interseccionalidad ha colonizado todo el discurso. En fin, desde este podcast daremos batalla contra dicha ideología, contra dicho dogma, mejor dicho. Y os recomiendo que invirtáis vuestro tiempo en algo más productivo que llamarme clase obrera. De verdad, hay muchas cosas que hacer, que leer, que estudiar. Ahí va el consejo. Si tan orgullosa estás de ser clase obrera, te tendría que dar igual que te lo llamasen, ¿no? Vamos, digo yo. Sea como fuere, te doy la razón en una cosa. Hay que leer y hay que formarse. Y por ello te recomiendo un texto que es muy cortito y muy didáctico y muy ilustrativo. Y es un ejemplo perfecto de cómo se puede analizar casi hasta el milímetro, casi hasta el microscopio incluso,
una sociedad concreta, desde una perspectiva materialista y dialéctica. Me estoy refiriendo, cómo no, al análisis de las clases sociales de China, escrita en 1920 por Mao Zedong y publicado en 1926. Se trata de un análisis de la sociedad china, como bien dice el título, la cual era en aquel momento semifeudal, en la cual el campesinado era la población mayoritaria de forma abrumadora. El capitalismo había entrado de forma muy incipiente, estaba concentrado en pequeños reductos industriales y sobre todo abundaba una gran masa campesina, eso sí, bastante heterogénea, como él mismo disecciona hasta, como digo, hasta el milímetro. También habla de los artesanos, del lumpenproletariado, de la burguesía nacional y, cómo no, de la burguesía terrateniente y compradora, aliada a los objetivos del imperialismo. Y no lo hace por un sentido académico, ni para que diga la gente, oh, qué listo eres, Mao, te queremos. No, lo hacía al servicio de la revolución. Voy a leer unas cuantas citas textuales, no aquí, sino en el tintero. Esto me ha quedado larguísimo y muy denso, mucho más que cualquier editorial hecho hasta ahora. Así que si alguien se queda con ganas de más, que se quede hasta el final, que en el tintero voy a leer algunos pasajes y voy a hacer unas cuantas citas textuales. Este texto, Marina Rivers, y a todos los oyentes también, os ayudará a aplicar las categorías marxistas de una forma no dogmática, flexible y al mismo tiempo sin perder de vista las relaciones de los individuos, de los grupos sociales, con respecto a la propiedad o no de los medios de producción, y sin tener que recurrir a ese artificio ideológico de las supuestas clases sociales media, baja y alta. Un besazo. Guapos, que sois guapos. Me ha llamado guapo, ¡ay, qué vergüenza! Como podemos ver, aquí Marina Rivers hace de nuevo el simulacro de cortejo. Pero los toques sensuales han estado presentes durante todo el vídeo, en su medio ronroneo, en su voz como quebrada de manera sensual. Y cobro un salario. En los morritos. Digamos que durante todo el mensaje político que ha soltado, ha ido también compaginándolo, combinándolo con un toque sensual, que es básicamente lo que le ha hecho famosa en las redes sociales y lo que le ha permitido el salto a la fama y hacer algo más. Y habéis visto que en ningún momento me he metido con su ropa, que hubiese sido ir a lo fácil, aunque también esté muy presente dentro del ojo del espectador. No olvidemos que el hiperdesarrollo de los pechos es algo exclusivo de la especie humana, no se da en ninguna otra especie de primate, y tiene su función en el plano también evolutivo, en el plano reproductor. Podemos concluir como síntesis y resumen que la clase dominante ha encontrado un filón aquí. Ha encontrado un modo de seguir difundiendo las ideas erróneas entre el pueblo, y más concretamente entre la juventud, fusionando dos figuras, la chica de los bailecitos de TikTok con el reformismo clásico de toda la vida. Es lo que yo llamo erótico reformismo. Erótico, bueno, porque ya lo sabéis, por el simulacro de cortejo. ¿Sabes qué mujeres usan esto? Las putas. Y reformismo porque defiende ideas que básicamente buscan perpetuar el sistema, haciéndolo en teoría más amable, aunque vemos que es bastante relativo e incluso falsario. Marina Rivers es el máximo exponente de ese erótico reformismo, no solamente por el éxito que está teniendo, sino por cómo implementa, con bastante inteligencia y bastante habilidad, hay que reconocerlo, cada uno de esos elementos para construir un personaje que arrastra a un cierto número de personas. Y es un problema porque ya hemos visto hasta qué punto está confundiendo muchos términos. Está confundiendo clase obrera con clase media, aplica un método muy escolástico y totalmente despojado de la riqueza dialéctica del marxismo para referirse a la clase obrera, para caracterizar a la clase obrera, y además confunde recibir un salario con ser de dicha clase obrera, cuando ya hemos desmontado eso. Y al mismo tiempo, pues bueno, está fomentando la adicción a las redes sociales, a los vídeos insustanciales de 1 minuto, totalmente sexualizados, y alienando a la juventud todavía más.